de dónde sacó esto. Cuando yo empecé a hablar de la terapia Mayer en las curas, en Chile, me decían, ¿pero qué pasó? Y resulta que una de mis pacientes allá, de una cura de 3 semanas en Chile, es doctora en medicina antropológica. Y entonces, cuando yo di todas las charlas de Mayer, ella me preguntó qué sabía de la medicina antropológica, y yo le dije y los grupos sanguíneos, y yo le dije que yo en ese momento no conocía tanto. La invité a que nos diera una charla ella a todos nosotros, y fue muy amorosa porque después ella es una doctora, profesora de la Universidad de Chile, me regaló este libro, que no sé si lo pueden ver bien, que se llama Los grupos sanguíneos y la alimentación, del doctor Peter D'Adamo. El padre de él ya es antropólogo, y este hombre siguió, porque la pregunta que él se hacía, ¿por qué hay personas que comen lo mismo, algunas se engordan y otras adelgazan? Algunas tienen mejor sistema inmunológico y otros tienen peor sistema inmunológico. Bueno, entonces, ahora vienen las respuestas. Acá tenemos nosotros la Sociedad Internacional de Médicos Mayer, y el doctor Mayer, esta es una foto de 1919, un dibujo, el que desarrolló esta escuela de medicina, y este libro, algunos lo conocen, fue el primer libro que se tradujo al español, que lo hice traducir yo, mostrando también, eso fue un desafío, porque después hicimos 3.000 libros y después, por suerte, los pudieron traducir las nuevas ediciones en España. Entonces, ¿qué pasa con la terapia Mayer? Y entonces, Mónica les comentó que tenemos una fundación, Fix Mayer de América, por una visión orgánica de la medicina y la promoción integral de la salud. Y esta fundación, que ya tiene sus años, tiene que ver con la integración de la medicina académica y complementaria para la prevención de la salud y aprendizaje de un estilo de vida saludable, de acuerdo a nuestro tiempo, según las enseñanzas del doctor Mayer. Este es el doctor Mayer. Acá ya tenía 80, todos los que han estado en otras charlas sabían que acá él se jubiló y se casó con su eterna novia, vivió hasta los 90, y él nació en un pueblito en la zona de Steiermark, que la llaman la zona verde de Austria, y esta es el valle donde él siempre creció, y su casa natal, que actualmente todavía sigue siendo un centro Mayer. ¿Y qué es esta terapia? Es una terapia para el cuidado de la mucosa intestinal, una activa medicina preventiva que va a producir una regeneración integral de cuerpo, alma, espíritu e intelecto. Esto ya lo hemos visto, pero es bueno repasarlo para entender qué pasa, porque la dieta del grupo sanguíneo nos va a ayudar muchísimo a cuidar mejor esta mucosa intestinal. Acá vemos que la mucosa digestiva tiene que ver con estas vellosidades intestinales, que si nosotros las extendemos tenemos 400 metros de superficie de absorción cuadrados, y es toda esta mucosa digestiva que está en todo el sistema intestinal. Tenemos más o menos entre 5 y 7 metros de intestino delgado, y tenemos entre 1,5 metros y 2 metros de intestino grueso. Estas vellosidades están en toda la mucosa, especialmente en la mucosa del intestino delgado, y son las que prácticamente el doctor Mayer va a tratar. Es a esta profundidad que uno hace la terapia Mayer. La depuración es a nivel de estas vellosidades intestinales, y a través de esto para todo el organismo. Ahora bien, nosotros sabemos, muchas veces uno no se acuerda el grupo que tiene, le tiene que preguntar a la mamá, pero tenemos 4 grupos sanguíneos: el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Y acá es una cosa muy interesante. El grupo 0, que es el dador universal, no tiene ningún tipo de antígeno en los eritrocitos. En cambio,
los demás grupos necesitan a veces el isogrupo. El A es el receptor universal. Y acá tenemos una cosa muy interesante, que lo puse realmente desde la cantidad que hay, y ocurre que la población mundial, el 50% de la población mundial, justamente es grupo 0. Y acá vamos a entender por qué también el grupo 0, todas las personas del grupo 0 tienen algunos trastornos digestivos, sin llegar a ser alergias importantes como la celiaquía, o hay algunos grupos que también tienen otros trastornos o de alergias muy importantes y tienen que ver muchísimo con la alimentación. Fíjense, el grupo 0 es el 50% de la población mundial, el grupo A es el 34%, son los más comunes. Después recién viene el grupo B, que es un 13%, y después viene el súper exclusivo del grupo AB, que es un 3% de la población mundial. Me van siguiendo bien, ¿verdad? Si no, ustedes avísenle a Mónica. Sí, vamos bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué encontró este doctor Peter D'Adamo a través de los estudios que iba haciendo con su papá y que con las investigaciones que fue haciendo? Es que cada grupo sanguíneo tiene nos da como una huella digital. El grupo 0 tiene como una huella digital, el grupo A tiene como una huella digital, el grupo AB como una huella digital, y el grupo B también tiene una A, o sea, cada uno tiene como una huella digital que va a ser la que va a recibir de una mejor forma las lectinas. Esto es el borde de una membrana celular. Las lectinas, que son unas sustancias que se van a adosar a la membrana celular. Y a la membrana celular se adosan muchísimas cosas, se adosan los virus, las enzimas, las bacterias, distintas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? La lectina es una sustancia que tiene en distintos tipos de alimentos. Y es una proteína que se va a unir generalmente de una forma reversible a los azúcares, para cada tipo. Y su importancia va a radicar más que nada en la actividad biológica. ¿Por qué les explico esto? Porque si no, uno no va a entender qué pasa con nuestras huellas digitales, que son únicas para cada uno, y nuestro grupo sanguíneo también nos da una defensa para cada alimento o nos permite que los alimentos sean beneficiosos o perjudiciales. Acá vemos que el grupo 0, que es el 50% de la población mundial, era el hombre de Cromañón, el hombre de las cavernas. Acá tenemos unas imágenes muy lindas, que ¿de qué vivía? De la caza, vivía de la pesca, y por supuesto era el gran luchador, tenía que pelear mucho, tenía que caminar mucho para poder lograr el alimento. Entonces, era muy musculoso, muy agresivo, muy aguerrido. Por supuesto que tenía que caminar mucho tiempo para luchar, para poder lograr tener la presa. Y siempre eran varios que iban luchando para poder luchar contra la presa. Entonces, acá los vemos, es el hombre de Cromañón, el hombre de las cavernas. Es el primer ser humano que apareció. Y tenía el grupo 0. ¿Y qué pasa con el grupo 0? El grupo 0 es el gran cazador-recolector, que es el gran consumidor de carne, tiene un tubo digestivo muy resistente, un sistema inmune muy activo, no tolera tanto las adaptaciones ambientales y dietéticas, él quiere estar en su ambiente y quiere comer su comida, y los que tienen papás, que tienen niños de grupo 0,
muchísimas veces los chicos no les quieren comer la lechuga, y son los que dan más trabajo, pero sí la carne. Y responden mejor al estrés con una actividad física muy intensa, son los que les gusta hacer lo aeróbico, y necesitan un metabolismo muy eficiente para mantenerse delgados y enérgicos. O sea, el grupo 0 necesita realmente moverse, necesita ser luchador, y como tiene que necesitar mucho tiempo, caminar mucho tiempo para poder lograr la presa y luchar contra la presa, aguanta mucho el ayuno, puede aguantar mucho tiempo sin comer. O sea, los momentos de acidosis, la acidosis que produce el ayuno, el grupo 0 lo tolera muy bien. ¿Qué no tolera el grupo 0? No tolera los lácteos y no tolera el gluten. ¿Por qué? Porque vivía de la carne y de las cosas que recogía de la tierra, de lo que le daba la naturaleza. Entonces, los alimentos buenos para el grupo 0, tenemos las carnes de todo tipo, pollo, pescado, sí tolera las leches vegetales, sí tolera el arroz. Los 3 cereales que mejor tolera el grupo 0 son el arroz, distintos tipos de arroz, el mijo y el amaranto. El mijo y el amaranto son muy proteicos, y para las personas que hacen carreras, es una gran fuente proteica. Entonces, sí tolera, o sea, fíjense, sí toleran con lo que se alimentaban, y esa es nuestra huella digital, la huella del grupo 0. Y acá es una cosa muy interesante. Muchas personas tienen celiaquía. ¿Y qué pasa? Las personas que tienen el intestino sano, las vellosidades intestinales van a estar sanas y los nutrientes van a poder absorberse muy bien y entrar a la circulación general, como lo vemos acá. Cuando un intestino está dañado, sobre todo con la enfermedad celíaca, se pierden las vellosidades intestinales, se decapitan, y no se pueden absorber los nutrientes, por eso hay tanta desnutrición, hay tanta anemia, tanto hipotiroidismo, tanta depresión, tantos trastornos de distintos tipos de trastornos. ¿Por qué? Porque justamente no se pueden absorber esos nutrientes en estas vellosidades que yo les comentaba, que es el target intestinal al cual nosotros, los médicos Mayer, tenemos que recuperar. Acá una cosa muy interesante, no todas las personas del grupo 0 o de los distintos grupos son celíacos, pero gran cantidad de personas, y generalmente es porque se ha cambiado mucho la forma de alimentación y el pan lo han transformado muchísimo, los distintos alimentos se han transformado mucho, también se ha cambiado el tipo de harina, entonces hay muchas más intolerancias al gluten que antes. Acá vamos ahora al grupo A. Y el grupo A es el grupo que empieza con el sedentarismo, y el grupo que acá vemos es el primer vegetariano, se podría decir. Por tantas luchas y por tantas guerras para poder conseguir el alimento, una parte de la población tiene que emigrar. Y entonces empieza a producir las poblaciones y empiezan las civilizaciones, que la gente empieza a vivir más sedentaria. Es muy interesante esto. Y entonces comienza todo lo que es cultivar la tierra, el trabajo de la tierra. Entonces, el grupo A es el que cosecha lo que sembró, tiene un tubo digestivo muy sensible, se puede adaptar bien a las condiciones alimentarias y ambientales establecidas, y al estrés, no.
y responde mejor al estrés con una acción calma. O sea, necesita, por ejemplo, en vez de lo aeróbico, necesita el yoga, el tai chi chuan, todo lo que es calmo, todo lo que es tranquilo, om. Nosotros podríamos decir, es el om, necesita meditar, es el que se relaja si se pone en momentos de oración más tiempo que una persona del grupo 0, que por ahí le cuesta un poco más. Y necesita una dieta vegetariana para mantenerse delgado y productivo. Se podría decir que el grupo A, que es el agricultor, es el primer vegetariano. ¿Qué no tolera? Nuevamente, no tolera el lácteo porque todavía no existía el ordeñe. No cuidaban el animal, pero como para poder tener la leche. No aprendían, solo trabajaban la tierra. Y tampoco tolera el trigo. Es interesante, el gluten no le cae tan bien. Sí, por ejemplo, el trigo sarracero, que es un trigo sin gluten. Pero sí tolera muy bien el pescado, la carne de pescado, no tanto la carne roja. Tolera muy bien cualquier vegetal. Tolera muy bien otros cereales, pero que sean sin gluten. Y tolera bastante bien el huevo, pero no tanto, no abusar tanto del huevo. O sea, si yo le tengo que decir a una persona de grupo A, coma más pescado, con verduras, con legumbres, pan integral pero sin gluten. Y ahí viene ahora, fíjense, el grupo B. Y lo interesante, ¿se acuerdan que el grupo 0 era el 50% de la población mundial? El grupo A, el 34% de la población mundial. Ahora viene el grupo B, y es el 14% de la población mundial. Y el grupo B, ¿qué tiene? Es el que empieza a ser el nómade, y acá vemos que es el que comienza con el ordeñe, el que empieza con el pastoreo, el pastor, y que empieza a ordeñar las ovejas, que empieza a ordeñar las vacas y consumir los productos lácteos. Es muy interesante porque acá vemos que aquí la molécula de lectina, ¿se acuerdan la lectina? Esta molécula de lectina que para el grupo B va a aceptar los alimentos, tiene también galactosamina y acepta la galactosamina de la leche. Es muy interesante. Entonces el B, ¿cómo es? Es muy equilibrado, tiene un sistema inmune muy bueno, muy poderoso, el sistema digestivo es bueno, tiene opciones alimenticias más flexibles y es el primer consumidor de productos lácteos. O sea, los pacientes, les digo la verdad, cuando yo veo pacientes que no tienen problema digestivo, que nunca se quejan ni de constipación ni de diarrea, generalmente son de grupo B. Son los terneros, toman café con leche a la mañana, comen queso, es impresionante y no tienen inflamado el abdomen. Muy pocos, a no ser que hayan hecho una enfermedad autoinmune u otro problema, ¿no? Entonces es el consumidor de productos lácteos y responde al estrés con creatividad, no tanto ni con OM ni con aeróbico, sino tiene que ser creativo, hacer más cosas nuevas. Y requiere también un equilibrio entre la actividad física y mental para mantenerse delgado y animado. O sea, realmente es equilibrado. ¿Qué no tolera? Nuevamente, no tolera el gluten. Y no tolera el pollo. ¿Cuántos de nosotros comemos pollo? No tolera el pollo tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la lectina que está en la carne del pollo, la lectina que está en la carne del pollo
atacaría el sistema inmune del grupo B. E inclusive, muchas personas son de grupo B, comen pollo todo el tiempo y nunca pueden adelgazar. Le sacamos el pollo y empiezan a adelgazar. Muy interesante. Y también, curiosamente, el grupo B aglutina el gluten, o sea, no tolera tampoco el gluten. Pero sí tolera las carnes rojas. Miren qué ricos lomos, ¿no? Tienen que ser lomos estos. ¡Qué pinta! Carne argentina. Tolera el pescado. Sí tolera los lácteos. Y sí tolera los huevos. No tolera el pollo, pero sí tolera los huevos. Muy interesante. Y acá hay una cosa muy curiosa y llegamos al grupo AB, que tiene alrededor de 1000 años. Yo pensaba que tenía 3000 años, pero estuve leyendo, releyendo un poco, y más o menos tiene un poco más de 1000 años de evolución. Y el grupo AB, ¿por qué pongo estas imágenes religiosas? Porque se descubrió a través, recordemos que es un 3% de la población mundial, son los sangre azul, decimos, ¿no? ¿Y por qué pongo a la Virgen con el niño? ¿Y por qué pongo la sábana sagrada? ¿O por qué pongo esto que se llama el volto santo de Manopelo, que es el velo que le había cubierto la Verónica a Cristo, que está en Italia también, y está acá en un relicario, que es un velo, que hay que verlo a través de la luz. Y acá quedó impresa también como una fotografía, igual que aquí, cuando resucita Cristo, deja como en una foto. ¿Y qué se encontró en estos? También el grupo AB. Curiosamente, ellos son más o menos 3000 años, 2000 años de historia. Son antes que aparezca, pero como es el grupo más evolucionado, uno puede pensar, bueno, ellos eran mucho más evolucionados también. Ahora, muy interesante esto, ¿por qué? Porque el grupo AB es una fusión moderada de los tipos A y B. Y es el que más se adapta a todas las situaciones, es como el camaleón. ¿Se acuerdan de la canción? El camaleón, mamá, el camaleón, cambia según la estación. Bueno, ¿se acuerdan? Los que son de mi época se acuerdan. O sea, se adapta, son los que se adaptan. A esto están contentos con esto otro están contentos con esto otro. Siempre son repositivos. Y también se adaptan a las condiciones ambientales y alimenticias cambiantes. Pero tiene un tubo digestivo muy sensible. Acá vemos nosotros que este tubo digestivo es muy sensible y el sistema inmune es delicado y las personalidades es muy interesante. Si bien el grupo C era una personalidad aguerrida, luchadora, que siempre para adelante, el A es un grupo más tranquilo, más esta es una personalidad muy chispeante que ¿cómo podríamos decir? Personalidades, por ejemplo, una personalidad muy chispeante y que nadie se olvida, John Fisher, ¿no? Son personas que salen de la norma y se exigen tanto porque son tan chispeantes que se exigen más y no llegan a medir sus fuerzas. Y entonces, para poderse relajar, necesitan, por ejemplo, el Tai Chi Chuan, que es movimientos con concentración, con respiración, o el yoga, el Hatha Yoga, o sea, el yoga físico, porque con la respiración y la concentración y la estiración del yoga, uno puede también relajar todas esas contracturas que puede tener el grupo AB. Por eso se lo dice que es como un enigma, porque realmente se adaptan a todos, pero tiene que tener también cuidado con los alimentos que son del grupo A y con los alimentos que son del grupo B. Tratar de siempre buscar
cuidarse con los lácteos, cuidarse con el pollo, o sea, cuidarse con ese tipo de alimentos, porque realmente así usar más los vegetales, y es muy interesante cómo uno puede ayudar también a que la persona se fortalezca también en su sistema inmunológico y también integral. ¿Y qué es lo mejor para estos grupos? Bueno, por ejemplo, las lentejas lo tolera muy bien, las proteínas de las lentejas, la proteína del huevo, a si le damos huevo todos los días, mañana, tarde y noche, le damos una fuente proteica que le hace muy bien y la necesita. También el pescado, un poco de carne roja, pero no abusar, porque también tiene la parte del grupo A, pero un poco como el grupo B lo puede tolerar. Carne de carnero, carne de cordero, también le viene muy bien. Interesante, ¿verdad? Bueno, el grupo AB es el de la civilización actual. Por eso uno siempre trata de ubicar. Lo puse a Cristo y a María, pero también somos todos nosotros. ¿Y qué ocurre? Yo creo que dentro de no sé, de 2000 años, 3000, 4000, va a haber el grupo C. ¿De cuál va a ser? El de los conservantes y el de los colorantes. Porque va a llegar un momento que nuestro organismo se va a adaptar también a eso, que nos produce muchas intolerancias y alergias ocultas. Una sugerencia importante que es volver a lo que decía el doctor Mayer. Importante es desayunar como un rey, desayunar bien, almorzar como un emperador y cenar como un mendigo. En las charlas anteriores, los que pudieron estar, yo les hablaba del sol y les hablaba de la luna. O sea, cuando amanece y hasta mediodía, todas nuestras hormonas están funcionando un 100%. Y a la tarde, una vez que empieza a caer el sol, todas nuestras hormonas funcionan un 50%. Por eso cuando nos dan hormonas, por ejemplo la T4, tenemos que tomarla muy temprano, a la mañana, si es posible, muy tempranito. ¿Por qué? Porque es el momento que se empieza a segregar. Antes de que salga el sol ya empiezan a segregarse todas las hormonas. El sistema neurovegetativo, neurohormonal, se empieza a segregar ahí, a esa hora. Entonces, a la mañana y a mediodía podemos comer buenas cantidades de alimentos, pero a la tarde conviene lo más temprano posible para poner en reposo también esa mucosa digestiva y poder poner una segunda parte del día de un ayuno terapéutico. Otro punto importante, que si nosotros comemos los alimentos que son óptimos, pero si no masticamos, acá también es una cosa muy importante, tenemos que volver a masticar. Y uno no tiene que estar adelante de la tablet o adelante del celular para comer. No, comer y estar así, no. Ponernos una linda mesa, darnos cuenta de que tenemos que parar, darnos el tiempo. Si tenemos muchas cosas es preferible comer más tarde, pero terminar lo anterior y no entre medio, darnos una pausa por lo menos de 45 minutos. ¿Por qué? Porque si no masticamos, no vamos a digerir bien. Y entonces esas lectinas de los alimentos también van a llegar sin estar procesadas ya en la boca, en la primera digestión. Entonces, ¿qué pasa con la masticación? Primero, se ha comprobado que mejora la circulación cerebral, mejora el aprendizaje por reducción de la pérdida de neuronas en el hipocampo. O sea, cuanto más masticamos, más mantenemos nuestras neuronas cerebrales bien. Una dieta dura, masticando bien, estimula la secreción de las hormonas gastrointestinales. ¿Y por qué tenemos que estar nosotros más tiempo, ¿cómo podría decir? ¿Por qué tendríamos que estar más tiempo masticando? Porque recién a los 20 minutos empieza a segregarse una hormona, una neurohormona que se llama PII336, no tienen que aprenderse todo eso, que es contraria a la grelina, y la PII336
es anorexígena, es como si nos tomáramos una pastilla para quitarnos el apetito. Por eso nosotros, los médicos Mayer, cuando hacemos el tratamiento manual del abdomen, que ahora lo tenemos que hacer telepáticamente, no sé cómo hacemos, pero ahora cada uno tiene que hacerse su autotratamiento. Al hacer el autotratamiento Mayer, que es un tipo de masaje muy suave de la mucosa digestiva, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estimulando esta neurohormona que quita el apetito. Por eso muchas personas cuando empiezan a hacer la cura dicen, ¿qué pasa que no tengo tanto apetito? Y una cosa es por la baja cantidad de calorías que estamos recibiendo, pero otra cosa es que estamos estimulando las hormonas que nos quitan el apetito. Contraria que a la grelina, que esta hormona abre el apetito, y es generalmente cuando nosotros nos quedamos a la noche trabajando con la compu, que la compu estimula, y necesitamos empezar a comer. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a segregar la grelina, esta es del estómago, y nos da hambre. Y entonces, ¿qué pasa? Esa grelina nos da ganas de comer, y más comer, y más comer, entonces se hace un círculo vicioso. Si masticamos más, comemos menos. Importante. O sea, yo hice un videíto de la masticación, pero todavía no me lo pudieron editar. Hace un tiempo lo hice, porque es cómico, pero si uno no mastica y hace la primera digestión en la boca y no tritura bien los primeros alimentos en la boca, después el estómago tiene mucho trabajo. Y para poder pasar del estómago a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, necesitamos que los alimentos estén a 1 milímetro. Si no están a 1 milímetro, no se abre el duodeno, el píloro. Entonces fíjense cómo tiene que haber trabajado nuestro estómago para poder achicar tanto con los ácidos si nosotros no achicamos antes en la boca. Bueno, Moni, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos en un buen momento para comenzar con las preguntas, Cecilia. Perfecto. Entonces, no sé si ya han escrito alguna pregunta, si ha sido muy rápido, sí. Yo creo que ha sido... Sí, ya tenemos las 2 primeras preguntas. La primera se refiere al nombre del autor del libro que mencionaste al principio, que pusiste en pantalla. Se llama Dr. Peter D'Adamo. D'Adamo. J. D'Adamo. ¿Lo ven? Sí. No sé si me querés dar más pantalla, Moni. Sí. Así. No, el coso tan chiquitito. Eso. Entonces, el doctor Peter D'Adamo, que este hombre es el que después escribió de la dieta del genotipo, algunos ya lo saben, pero es muy interesante porque si uno, algunas reglas, no tiene que seguirlo como una religión. Uno cuando aprende a comer, después puede comer de todo, pero no abusar de algunas cosas que no son tan buenas para nuestro grupo. Pero si uno va a una reunión social, a cualquier lugar, puede comer. Lo importante es que uno después aprenda qué es lo que le cae mejor. Perfecto. Cecilia, preguntan en relación con recomendaciones para reforzar el sistema inmunológico del grupo 0. Yo creo que como es el grupo que es la mayoría de las personas, muchas de las preguntas van a ir vinculadas con el grupo 0 y con, por ejemplo, qué pasa con los huevos y el pescado con el grupo 0. Si nos puedes contar un poco de eso. Y vos podemos hacer un test ahora, que todos los que son grupo 0 pongan una manito. A ver cómo, y compartime pantalla, Moni, así, porque, a ver, para contar qué cantidad son del grupo 0, a ver si nos sale como... Si quieres, tú puedes descompartir la pantalla, así tú también puedes ver el... ¿Saco compartir pantalla? Sí. No. Espera. Stop share. Algunos pusieron... Sí, hay 1, 2. Ahí está. ¿Qué más es grupo 0?
tiene que haber por lo menos, la mayoría tiene que ser grupo 0. Y algunos pocos tendrían que ser grupo AB. Normalmente cuando doy las charlas le digo a todos, a ver, levante la mano quién es de tal grupo o... Sí, yo creo que si quieres contarnos en relación al grupo 0, ¿cuáles son los alimentos que fortalecen el sistema inmunológico o de qué forma se podría reforzar? Primero, lo más importante, las carnes de pescado, de pollo y carnes rojas, carnes de pescado y carne de pollo. La carne a nosotros en el grupo 0 nos hace bien. El arroz, cualquier tipo de arroz hace bien. Y también lo que tenemos que hacer, tener mucho cuidado con los lácteos y con el gluten, porque el grupo 0, si come mucho lácteo, mucho gluten, eso le produce una edema en la mucosa digestiva y empieza a tener colon irritable, alergias, muchos estornudos, ese tipo de cosas. Bien. Y en relación... Importante, perdón, Mónica, sí. Importante la actividad física aeróbica. Caminar por lo menos 1 hora por día, tac, 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 porque acordémonos de esos dibujitos del hombre de las cavernas. Que la actividad física es importantísima. Entonces, si nosotros estamos comiendo carne, pero si estamos todo el tiempo sentados en la compu y no nos movemos para hacer actividad aeróbica, ahí sí nuestro sistema inmune va a estar también mal, porque no estamos quemando también todos esos alimentos. Bien. Cecilia, hay muchas preguntas que como son específicas para el grupo, te las voy a ir haciendo una a una, así vas ayudándonos a entender qué alimentos son preferibles para qué grupo, ¿te parece? Por ejemplo, en relación al grupo 0, ¿cuántas veces el pescado es recomendable a la semana? De los 7 días a la semana pueden ser 5 si uno quiere. Perfecto. Sobre todo nosotros en Argentina, que tenemos tanto mar. Sí. Sí, y en relación al huevo con el grupo 0, ¿estamos bien? El huevo lo tolera bien, no tanto, pero también es una fuente proteica. No abusar tanto del huevo, porque tampoco no comían tanto. O sea, lo más importante eran los alimentos fuertes de animales. Pero el huevo, poco, pero sí, no hay tanto problema. Perfecto, y en relación con el grupo sanguíneo A, ¿cuáles son los peores alimentos y cuáles serían los mejores? No se acuerdan del dibujito. El peor alimento, el lácteo. Cualquier lácteo, hasta inclusive de leche de cabra, también puede estar un poco menos, pero ¿por qué? Porque acuérdense que el grupo A todavía no conocía el ordeñe. Entonces en la huella digital no puede reconocer la lectina de la leche. Entonces, por eso las personas de grupo A engordan mucho cuando comen mucho queso o cuando comen mucho gluten, sobre todo trigo. El grupo A tiene que comer quinoa, tiene que comer leches vegetales, tiene que comer amaranto, puede comer arroz, puede comer, por ejemplo, no es tanto la avena la tolera también, la cebada la tolera, o sea, tolera mucho mejor los otros cereales del TAC que el trigo mismo. Entonces, conviene que cada tanto un pan integral no pasa nada, pero pan blanco no. Es muy interesante eso, pero lo importante es sí lo que es quinoa, amaranto, todos estos cereales que son muy proteicos, mijo, todos los tipos de arroces, pero importante, y acá es importante también mezclar lo alcalino con lo ácido, importante es que cuando comemos arroz,
y queremos tener todas las proteínas, los tenemos que mezclar con una legumbre, o con arvejas, o con lentejas, o con otro tipo de cereal, de legumbre. Legumbre y cereal tiene todos los aminoácidos, los 14 aminoácidos. Eso también es interesante tener en cuenta. No hace falta comer carne si uno pone arroz. O sea, arroz con pollo o arroz con carne, eso es ácido más ácido. Y eso va a inflamar también. Entonces, arroz con verduras, con distintos tipos de verduras, con tubérculos y con alguna que otra legumbre, o podríamos ponerle un poco de huevo, por ejemplo. Ahí tenemos otra proteína, para completar todos los 14 aminoácidos. Cecilia, y para el grupo A, ¿cuántos días sería recomendable la carne roja? Y en relación a los lácteos, ¿cómo reemplazar el calcio de los lácteos? Esas dos preguntas en relación al grupo A. Bueno, la carne normalmente la reemplazamos por el pescado. Al grupo A, la carne que mejor le va es el pescado. También tolera el huevo. La soja anda muy bien, la soja texturizada, la soja, queso de soja, todo lo que es con soja anda muy bien para el grupo A. Las proteínas de la soja andan muy, muy bien para el grupo A. También para el grupo B. Y la carne roja, consumirla muy poco. Pero si a uno le gusta la carne roja, bueno, ya se acostumbró, pero no puede ser que la haga engordar si comes mucha carne roja. Entonces, matizar con pescado, con legumbres, con vegetales, y sobre todo, a mediodía puede ser crudo y a la noche tiene que ser cocido. Eso siempre como principio también para cuidado de la mucosa digestiva. Perfecto. Cecilia, nos preguntan cómo, o mejor dicho, te preguntan, cómo reforzar el sistema inmune del grupo B y cómo reforzar el sistema inmune del grupo AB, si existe alguna diferencia en ese proceso de reforzamiento. Bueno, justamente como el grupo AB tiene cosas del grupo A y cosas del grupo B, ahí necesitamos nosotros, por ejemplo, alimentos como la soja, van bien para los dos, todo tipo de arroces van bien para los dos, que no tengan gluten va bien para los dos, de eso se refuerza el sistema inmunológico. Eso sí, cuidarse con el pollo, con el B, y cuidarse con la carne, con el A. Ahora, una cosa interesante, ustedes vieron que el gluten a casi nadie le va bien, es interesante, los 3 grupos casi no lo toleran. Entonces, ya se ha visto y ya se sabe que el gluten ya es un proedematoso, igual que los lácteos. Entonces eso se supo mucho después. Ahora bien, el lácteo, para el calcio, las leches vegetales, las almendras tienen mucho calcio, y todos los vegetales, por ejemplo, zapallitos de Bruselas, repollo, repollitos de Bruselas, brócoli, todo lo que es verde, todo lo que es muy verde, tiene una gran fuente de calcio. Todos los alimentos alcalinos proveen mucho calcio, todo lo que crece debajo de la tierra. Eso es una charla que no hemos dado, la terapia alcalina, este año. Creo dado el año pasado, pero la di en otro grupo. Y entonces, ahí tenemos, si uno necesita más, también el sol, porque acordémonos que el calcio sin sol no se absorbe. El intestino no puede absorber el calcio si no hay rayos ultravioletas que toquen el contacto de nuestra piel, y con 30 minutos, solamente 30 minutos de exposición al sol, 50% del cuerpo libre, sin pantalla de bronceador,
por día se suben 3 miligramos de vitamina D. O sea, el calcio no es solamente ingerir calcio, sino también para que el calcio se absorba necesitamos sol, necesitamos vitamina D. Y como ahora hasta los cosméticos también vienen con factor 15, con factor esto, y todo tiene pantalla, tenemos que saber en qué momento tomar el sol para poder tener, y sin ningún tipo de cosmético y de protección con pantalla, para poder absorber mejor la vitamina D. Porque yo estoy viendo cualquier cantidad, pero cualquier cantidad de carencias de vitamina D. Entonces, por supuesto, ahí después va a haber la osteoporosis y la actividad física. Tanto el A como el B, para aumentar el sistema inmunológico, ayuda mucho la concentración. Se ha visto que también con la concentración el cuerpo se alcaliniza, porque cuando hay un cuerpo ácido con mucho estrés, bajan las defensas también, empiezan todo lo que se llaman itis, bronquitis, neuritis, todas las itis. Entonces, y todo lo que es inflamatorio, tenemos que neutralizarlo. Y se ha visto que con por lo menos 20, 30 minutos de respiración, de ejercicios de meditación, de oración, el organismo entra en una pausa y se ha visto que se alcaliniza el organismo. Eso no sé si ustedes, hay muchos estudios también del efecto alcalinizante del reposo y de la respiración. O sea, cuando uno se sobreexige con la actividad física, entramos en una acidosis que después agota nuestro sistema inmunológico y nos agota totalmente a nosotros. Por eso también hay que hacer entre gran actividad física y gran actividad física un día de reposo o un día de otro tipo de actividad. Eso es también importante. Y tanto el grupo B como el grupo A o el grupo AB son buenos para la creatividad, pero para los grupos, para lo que es más tranquilo. Necesitan tai chi chuan, necesitan yoga, necesitan estiramientos, elongaciones. Bueno, no sé si me hago entender. Cecilia, quizás para concluir una palabra, una pregunta que tiene que ver más también con los lácteos en general, como, o mejor dicho, como las alternativas vegetales a los lácteos. Además de la leche de coco y de almendra, ¿cuál encuentras que es otra leche vegetal positiva para el grupo A? Y si el kale o kale tiene calcio. ¿El qué? No entendí. Yo tampoco lo había escuchado. Kale, no sé si existe. No sé si me lo puede traducir, no sé qué, la verdad que no lo conozco. Es un vegetal, es como si fuera no sé quién preguntó, pero es como si fuera una espinaca, Dicen que es col, es una col. Entonces, verde. Sí, porque las coles tienen mucho calcio. O sea, los repollitos de Bruselas, todo lo que es col, todo lo que es vegetal, tiene muchísimo calcio. Por supuesto, hay que cuidar de no comer tanta cantidad que después inflamamos el intestino y no absorbemos el calcio. O sea, todo tiene que ser equilibrado. Y si uno tiene, hace actividad física, se frena la osteoporosis, sobre todo lo aeróbico, o sea, el caminar con buenas zapatillas, ayuda a que las vértebras, lo intervertebral, con este movimiento, los osteoclastos vuelven a producir más calcio en las vértebras. Y entonces ese calcio vuelve a frenarse y a producirse. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, con esto ya estamos en la hora. Agradecer también a cada uno de los que nos acompañaron en esta reunión. Contarles que seguimos en este tiempo de pandemia con las charlas con la doctora en forma mensual, así que les vamos a hacer llegar por el mismo medio en que recibieron el link, a través del mail del Centro San José,
la invitación a esa próxima charla, y por lo pronto les deseamos una muy buena y bendecida semana. Acá hay una pregunta que me ponen leche de coco y almendras. Mejor leche de almendras, tiene mucho más calcio y la pueden preparar muy fácil. O comerse unas almendras peladas, pero no abusar tampoco, porque si no también estamos poniendo una fibra que va a inflamar. Masticar. Acuérdense de mí, masticar, 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 masticar. Ojalá sueñen con masticar, masticar, masticar. Muchas gracias para todas, una alegría que sigamos viviendo este tiempo también bajo la protección de la Mater, también con el acompañamiento de todo lo que nos está dando San José, y gracias por toda la colaboración de todos y el cariño de todos. Realmente, muchas gracias. Nos estamos viendo hasta un próximo encuentro. Que estén muy bien. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Gracias a Chao, todos. Cecilia. Chao. Chao, chao. Podés Chao, ponerle chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, Cecilia. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Gracias, gracias Mabel, qué lindo. Gracias a Chao, todos. chao, hasta luego, Cecilia. Gracias, Cecilia. Gracias.